Hola a todos, mi nombre es David Escobar, soy socio de Iagua y es un placer darles la bienvenida al webinar de la detección de fugas a la medición inteligente, organizado por Netmore y Arson Metering. América Latina afronta una presión creciente para modernizar sus infraestructuras de agua, pérdidas, fugas, redes envejecidas y una eficiencia operativa que se puede mejorar, en muchos casos con niveles de digitalización aún limitados y con sistemas de monitorización fragmentados. De cómo afrontar este reto con tecnología que ya está funcionando sobre el terreno trata la sesión de hoy. Vamos a ver cómo LoRaWAN y las tecnologías IoT permiten acelerar la digitalización de las redes de agua con despliegues escalables, eficientes y rentables. Y lo haremos de la mano de Netmore y de Arson Metering, y además conoceremos un caso real desplegado en Costa Rica. Antes de empezar, les comparto un par de apuntes. Tienen a su disposición un certificado de asistencia que podrán descargar a través del código QR que verán en sus pantallas. Y asimismo, y con el objetivo de generar interacción entre ustedes y los ponentes que contamos hoy con ellos, pueden enviar sus preguntas en cualquier momento utilizando el módulo de preguntas y respuestas que verán en la parte inferior de sus pantallas. Únicamente les solicitamos que nos indiquen su nombre, su entidad y a quién vaya dirigida la pregunta. Tendremos un bloque final tras las presentaciones para responderlas. Y sin más, cedo la palabra al primer ponente de hoy, a Talis Talor, Managing Director para España y Portugal, de Netmore y de Arson Metering, quien va a introducir este webinar que damos comienzo ahora. Talis, cuando quieras, es tuya la palabra. Gracias, David. Buenos días a todos. Quiero presentar primero mi equipo que va a participar en esta ponencia. Jorge Manrique, desde España, que es nuestro director comercial y maneja toda la actividad de Arson. Federico Benedini, que reside en Buenos Aires, Argentina, y él maneja todo el mercado de América Latina. Y Mauricio, que viene de Costa Rica, es uno de nuestros mejores, más favoritos partners desde Costa Rica, que también va a presentar y hablar un poco sobre su experiencia trabajando con nosotros. Va a ser un webinar, yo creo que bastante interesante. Vamos a hablar muy poco sobre nuestra empresa, dar una vista un poco general de quiénes somos nosotros. Después vamos a hablar de las cosas que yo creo que les interesan más. Cómo podemos ayudar nosotros, cómo puede ayudar tecnología desde España en la modernización de redes de agua. Nosotros manejamos ya muchas redes y la gestión de agua, gestión de telemetría de agua es el core business nuestro. Después va a hablar también Federico un poco sobre los entornos más complejos y va a explicar su visión y vamos a hablar del caso real que tenemos en Costa Rica. Arson Metering es una empresa que empezó desde hace 30 años, una empresa de tecnología con muchos desarrollos en los últimos 30 años. En los últimos 18 años tiene un enfoque especial en el mundo de agua, más que todo telemetría de agua y un foco muy fuerte. Y también en los últimos 6 años también enfocamos en todo lo que es telemetría de gas, que también para nosotros es un mercado bastante interesante. Nuestros éxitos es más que todo tratar de ver cómo podemos resolver los problemas de las gestoras de agua y ver cómo podemos prevenir fugas lo más que se puede, agua no registrada, tanto en robos como en fugas en la red. Y nosotros lo medimos en cuántas fugas se puede detectar, cómo podemos ayudar a gestoras de agua a manejar sus negocios y gestionar su red de agua. En los últimos 18 años hemos detectado 42.000 fugas, que es equivalente a 3.600 piscinas olímpicas por año. Entonces, eso estamos hablando de una cantidad muy grande de agua. Nuestra sede central, nuestra base está en Bilbao, en el norte de España, País Vasco. Pero tenemos actividades en América Latina, en toda Europa y vamos creciendo muy rápido. Hoy manejamos más de 1 millón de contadores de agua y estamos también ahora creciendo muy rápido también con contadores de gas. Netmore, que es la empresa que es la dueña de Arson, es una empresa internacional
con bases en casi todos los continentes del mundo. Estamos activos en 50 mercados. De estos 50 mercados, en 18 países tenemos nuestras propias oficinas. Somos el líder mundial en todo lo que es la tecnología LoRaWAN, la tecnología de telecomunicaciones de IoT, y somos la plataforma más grande de IoT hoy a nivel mundial. Y al ser también un poco el líder de todo lo que es LoRaWAN, trae también mucha experiencia a nivel global de trabajando con muchos clientes, muchos gestores de agua, tanto en proyectos grandes como también en proyectos pequeños. Muy importante decir que de todos esos proyectos que manejamos hoy, todos los gateways, tenemos 90,000 gateways desplegados en todo el mundo y más de 15 millones, casi 16 millones de dispositivos ya conectados a la red. No estamos, al ser tan grande, no quiere decir que tenemos que trabajar solamente con gestoras grandes. Trabajamos con gestoras pequeñas también, tenemos soluciones tanto en proyectos pequeños como en proyectos gigantes también. Eso, por mi parte, eso es la presentación de la empresa y paso la palabra a Jorge. Pues muchísimas gracias, Thalys. Bueno, nos queda claro el punto de partida, dos compañías que se complementan. Arson Metering, una ingeniería con 3 décadas de electrónica inteligente hoy integrada en Netmore, y Netmore, una de las mayores plataformas IoT del mundo, con bueno, pues más de 15 millones de dispositivos conectados. Bueno, como bien dice el subtítulo del webinar, tecnología europea con vocación de desplegarse a gran escala. Y tras esta presentación introductoria, pues entramos ya en materia. Nuestro segundo ponente es Jorge Manrique, director comercial de Arson Metering, quien nos va a explicar cómo conseguir que la inversión en medición sea rentable para la población y para la gestora. Y bueno, ¿y qué hace falta para lograrlo, ¿no? Herramientas de campo, comunicaciones adaptadas de anomalías y soporte. Jorge, cuando quieras es tuyo el turno de palabra. Muchas gracias, David. Mi parte de la presentación se centrará en cómo modernizar las infraestructuras de agua mediante la implantación de proyectos de metering con tecnología LoRaWAN y cómo estos proyectos nos ayudarán en la detección de fugas en la red de distribución. Entonces, bien, veamos. Para que cualquier proyecto de metering se mantenga en el tiempo y pueda crecer, debe ser rentable para la población y para las gestoras de agua. Tiene que ser rentable cuantitativamente, pero también cualitativamente. Es decir, debemos trabajar juntos para que mediante la implantación de la telelectura de medidores seamos capaces de reducir las pérdidas de agua. Primero, detectar las fugas de agua sí registradas, es decir, las fugas medidas en los consumidores finales, y posteriormente las fugas en la red de distribución, aplicando metodologías de reducción del impacto de la fuga mediante el ajuste de presiones a las necesidades reales de consumo. En definitiva, reducir el agua no registrada. También debemos aumentar la facturación legítima, ¿vale? Legítima. Debemos hacer que mediante el metering cada gestora aumente la facturación mediante el ajuste de subcontajes por variaciones de presión, la localización de fraudes, ¿vale? La determinación de calibres adecuados de acuerdo a los consumidores finales, o mediante los ajustes de presión dinámicos según los perfiles reales de consumo, ¿vale? Y por supuesto, mediante el metering, tenemos que mejorar la seguridad en las redes de distribución, evitando intoxicaciones de las redes públicas de agua, así como evitar el uso inadecuado del agua, ¿verdad? Pero para que una gestora sea capaz de acometer proyectos de metering exitosos en el tiempo hay que superar una serie de desafíos, y estos son principalmente humanos. El primer desafío son los instaladores. Debemos ofrecer herramientas sencillas y rápidas para que la digitalización de este proceso sea exitoso. Segundo desafío es que debemos ser capaces de recibir el 100% de los datos de estos medidores, ¿vale? Como tercer desafío, que está en pantalla, debemos disponer de herramientas que nos permitan gestionar millones de datos, ¿vale? Que generan los medidores para hacer un análisis eficiente y fácil de la red de distribución por personal que no es especialista en la gestión del dato, ¿verdad? Y como último desafío, bueno, pues tenemos que disponer de un soporte especializado en todo este proceso, desde el principio, posiblemente mucho antes de que se empiece a instalar el primer medidor. Vale, como hemos comentado, para mí los instaladores es el primer eslabón y sobre todo es en los que recae la responsabilidad de que el proyecto sea un éxito. Pero no se les puede pedir responsabilidades a un instalador si no se les ofrece herramientas adecuadas para sus necesidades. Es por ello que en el proceso de instalación o sustitución de un medidor debe quedar digitalizado correctamente en el acto, sin complicaciones técnicas. El instalador debe emplear un máximo de 15 segundos para registrar un nuevo medidor. En este proceso
el medidor debe quedar geolocalizado, vinculado correctamente al abonado, ¿verdad? O al contrato final. Y encima con varias fotografías de la situación del medidor que nos servirán en un futuro pues, para detectar posibles anomalías. Gracias a la aplicación móvil nativa que están viendo en pantalla, estas funciones se realizan de manera intuitiva. Todos los procesos quedan trazabilizados, cada instalador tiene su registro, ¿vale? Y además en esta aplicación cada instalador bueno, pues puede realizar órdenes de trabajo, ¿vale? Incluso puede realizar lecturas manuales de los contadores analógicos según las rutas que ya tienen predefinidas. Segundo desafío, las comunicaciones. Hombre, es conseguir que los datos lleguen correctamente, ¿verdad? Pero con un mínimo de calidad. Como sabéis, hay varias tecnologías de comunicaciones dentro del espectro del IoT, del Internet de las Cosas, pero ya os adelanto que no existe una tecnología universal que sirva para el 100% de los casos, por lo que en cada caso hay que seleccionar la tecnología que mejor se adapte a las necesidades particulares de cada proyecto. Nosotros trabajamos integrando todas las tecnologías de mercado, desde tecnologías antiguas como WebNIC, Wireless and Bus, incluso otras tecnologías que ni han aparecido en las presentaciones, ¿vale? Hasta las modernas del IoT, de las cosas como Narrowband, aunque priorizamos la utilización de tecnologías de comunicaciones LoRaWAN por muchas ventajas, tanto técnicas como operacionales. Entre ellas está el consumo energético. Hay que garantizar que los medidores sean capaces de tener una vida útil que en el peor de los casos llegue a 12 años, ¿de acuerdo? Pero a su vez debemos garantizar de disponer de los 24 valores horarios, con una frecuencia de envíos pues, que depende del medidor, pues supere cada 12 horas, que seamos capaces de recibir los valores al menos cada 12 horas, ¿verdad? Incluido las alarmas espontáneas. La tecnología LoRaWAN se puede decir que es una tecnología de larga distancia. No con esto queremos decir que vamos a leer medidores a kilómetros de distancia, que es verdad que se puede. No, lo que buscamos de la larga distancia es que un contador o un medidor sea leído en todas las circunstancias, ¿vale? Y por supuesto debemos contar con protecciones de ciberseguridad implícitas, ¿vale? En la propia tecnología LoRaWAN, pero aquí la seguridad recae sobre todo en el integrador, que es el que expone los datos, ¿vale? ¿Por qué LoRaWAN? Bueno, pues porque nos permite disponer de todas las herramientas necesarias para el diagnóstico ante cualquier anomalía y sobre todo nos ofrece total control sobre cada situación, estando sobre nuestro tejado cada anomalía sin dependencias externas. Repito, total control sobre cada situación. Como tercer desafío es disponer de una plataforma que permita gestionar el parque completo de la gestora de agua de manera unificada. En una misma pantalla poder gestionar de manera simple todos los activos, perdón, todos los activos, los contadores existentes, las comunicaciones, las órdenes de trabajo y sobre todo ese análisis de datos de una manera sencilla, ¿vale? Para ello, la plataforma Aquacity ofrece herramientas de explotación de datos, donde el análisis de anomalías se convierte en una tarea fluida. Para el personal de cada municipalidad, debemos formar al personal local en el uso y explotación de todas las herramientas para que se pueda aportar un conocimiento local adquirido de cada caso. Es decir, los especialistas son las personas que se han estado peleando con cada circunstancia en cada municipio. Estas personas son las que necesitan usar las herramientas para sacar partido a la información que los medidores han generado, ¿vale? Estas herramientas, pues como se muestra en pantalla, son herramientas de comparativas de miles de contadores, tanto por áreas, por sectores, por diferentes periodos en el tiempo. Existen también herramientas que nos permiten determinar las fugas en los abonados de una manera muy sencilla. Hay que pensar que aproximadamente el 7% de los abonados de un nuevo proyecto tienen fugas en su vivienda. Imaginaros un proyecto sencillo de 3.000 medidores. 200 tendrán fugas en sus viviendas, por lo que hay que determinar las prioridades y permitir al técnico o gestor de la municipalidad dirigir esa información sin atascos, sin atragantarse, ¿no? Existen herramientas que también permiten hacer balances hidráulicos de miles de contadores, pero importante, hora a hora y de manera sincronizada. Por tanto, con esta suficiente precisión de hora, ¿vale? Somos capaces de analizar las gráficas y con las herramientas adicionales del mapa de calor, como pueden ver en pantalla, somos capaces, además de cuantificar, interpretar o localizar el punto del sector donde se intuye que puede estar esta fuga. ¿De acuerdo? Es decir, en base a diferentes analíticas podemos
determinar el área o, de alguna manera, focalizar los esfuerzos de detección de fugas en un área concreta. Como último punto, y como complemento, la integración de la sensórica acústica en la plataforma nos permite comparar los consumos de los medidores con el sonido escuchado por cada sensor. Hay múltiples sensores en el mercado que nos permiten ubicar sobre el plano dónde se está escuchando un nivel sonoro motivado por fugas en el sector. No obstante, nada de lo que estamos viendo aquí sirve si el instalador no ha realizado correctamente la digitalización del medidor, es decir, no ha ubicado correctamente sobre el mapa, porque como pueden ver, aquí coge mucha importancia ese paso inicial. Por lo tanto, es por ello que desde el Centro de Control de Arson Metering intentamos ayudar constantemente a los instaladores. Está ubicado aquí en Bilbao, en el norte de España, ¿vale? Y tiene múltiples funcionalidades, pero sobre todo está dirigido a los técnicos de campo, permitiendo que esas barreras digitales iniciales, ¿vale? Algo que un instalador no está acostumbrado a trabajar con aplicaciones digitales, pues romper esa barrera digital y que no sea un problema en el día a día del instalador. Tenemos un contacto directo desde el centro de control con el personal de campo mediante aplicaciones normales y cotidianas, como pueden ser WhatsApp, Telegram, mail o directamente por teléfono, ¿vale? Para que pueda ser atendido todo el personal ante cualquier eventualidad. No os voy a engañar si os digo que las instalaciones están llenas de sorpresas, pero más de la mitad son errores humanos que pueden ser resueltos en el momento. Por lo tanto, todo error resuelto en un momento, estamos aumentando el rendimiento de la hora del personal, ¿vale? No obstante, hay otras anomalías que deben ser analizadas por el Departamento de Ingeniería, que está anexo al centro de control y que presta un soporte tremendo al equipo técnico. Por último, y no menos importante, desde el centro de control ayudamos a todas las utilities a mejorar sus rendimientos hidráulicos. ¿Cómo? Bueno, pues primero reduciendo sus tiempos operativos, ¿vale? Y aumentando el rendimiento de sus propios recursos. Es decir, desde aquí estamos constantemente ayudando a las utilities a centrarse en lo importante, ¿de acuerdo? Es decir, cuando se gestionan muchos millones de datos, hay que centrarse en lo importante y obviar lo menos importante. Muchas gracias. Paso la palabra a mi siguiente compañero. Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención. La verdad es que bueno, nos quedamos con una idea y es que la medición inteligente es solo rentable si resuelve cuatro cosas a la vez, ¿no? Que el trabajo de campo, las comunicaciones, la detección de anomalías y el soporte. Bueno, reducir pérdidas y ajustar la facturación y ganar en seguridad no es una cuestión de de un sensor, como hemos visto, sino de digitalizar todo el proceso. Y precisamente sobre cómo desplegar esta tecnología en los entornos más difíciles trata la siguiente intervención. Nuestro siguiente ponente es Federico Benedini, Key Account Manager de Netmore y de Arson Metering, quien va a abordar los retos técnicos, bueno, pues zonas aisladas, baja conectividad, falta de alimentación y cómo se resuelven. Federico, cuando quieras, es tuyo el turno de palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias David, gracias Talis, gracias Jorge. La verdad que muy interesante todo lo que has presentado. Mm, Vamos a tratar de pasar por las cuestiones más básicas relacionadas con lo que es el despliegue de una red de esta tecnología, pero que me parece a la postre fundamental para poder tener los resultados que mostraba recién Jorge. Sin las previsiones que vamos a mencionar ahora, todas aquellas funcionalidades, soluciones, sería muy difícil de poder ejecutar. En principio, quiero hacer un poco de mención a uno de los equipos que creo que son insignia de nuestra empresa, que es el Gateway que están viendo en pantalla. Es un equipo que está siendo y ha sido desarrollado y se está fabricando actualmente en nuestro laboratorio y en nuestra fábrica en Bilbao. Es un equipo que transmite en la tecnología LoRaWAN, que ha recibido un diseño muy pormenorizado, basado principalmente en el feedback constante de nuestros clientes. Es un equipo completamente
independiente en el sentido que es autoalimentado por una pantalla, su panel solar de alta eficiencia, lo cual permite una gran flexibilidad y libertad al momento del despliegue de la red. No necesitamos una red eléctrica para conectar este equipo, no necesitamos estar pagando sobrecostos extras al momento del despliegue de la red en sí. Esta pantalla, como habéis o como estáis viendo ahora, es muy eficiente, trabaja normalmente varios días con poca luz solar. Trabaja en muchos países donde la luz solar normalmente escasea. Eh, y esto nos permite, como comentaba, evitar también hostings de torres y demasiado caras que estén soportando este tipo de equipos. Estos equipos de muy poco peso, creo que están pesando 1,5 kilos, se pueden instalar en múltiples lugares sin ningún problema y de una forma muy sencilla, como veremos a continuación. Es un equipo, como menciona acá en el slide, que tiene una cierta inteligencia, cierta memoria, por lo cual puede estar almacenando información que haya recibido desde los medidores, desde los contadores, un cierto tiempo, si es que no encuentra algún tipo de conexión donde exportar esa información. Y sigue buscando esa red para poder hacer la retransmisión y la exportación de esos datos hasta que la encuentre y después retransmite la información almacenada sin ningún tipo de problema, por lo cual garantizamos que la información no se pierde. Podrá haber cierto delay, cierta demora por una cuestión técnica, pero la información no se pierde nunca. Como comentaba Jorge, es un equipo que puede estar trabajando a largas distancias, lo cual no es de nuestro deseo. Nosotros tratamos de darle la mayor cantidad de densidad a cada una de las áreas, colocando la mayor cantidad de gateways a partir de los análisis que mostraremos en la siguiente slide. Pero puede trabajar en campo abierto a unos 10-12 kilómetros sin ningún problema y en ciudades con edificaciones más altas y con una geografía un poco más compleja a menos distancia, pero fácilmente puede estar trabajando a varios kilómetros sin ningún tipo de inconveniente. Posee su redundancia, quiere decir que varios gateways pueden recibir información del mismo contador, de un mismo medidor sin ningún problema, por lo cual nunca tampoco vamos a tener pérdida de datos. El contador que no esté comunicándose con un gateway en particular, sin ningún tipo de problema, puede estar comunicándose con otros gateways y esos gateways serán los que en definitiva estén exportando esa información al software que mostraba Jorge hace un segundo, que es el que hace la digestión de los datos que recibe desde el campo. Como no necesita conectarse a una red eléctrica, este equipo posee una libertad de instalación muy importante, lo cual evita, como comentaba hace un ratito otro más, una serie de costos también innecesarios. Esto es una gran diferencia si lo comparan con otro tipo de proveedores, de otro tipo de redes que eventualmente necesitan utilizar una red eléctrica o instalar sus gateways en lugares un poco más complejos. Es un equipo que se conecta en forma muy intuitiva, es un equipo que con instalar la batería y activarla eh, se empieza a funcionar perfectamente, no necesita de grandes configuraciones ni tampoco necesita de grandes movimientos para poder empezar a retransmitir la información que recibe desde el campo. Em, Quisiera comentar un poquito lo que nosotros solemos hacer al momento de recibir algún tipo de consulta sobre qué tipo de red podemos desplegar en cada una de las áreas. A mi parecer esto es fundamental para tratar de evitar sobrecostos a futuros y tiene completa relación con lo que les estaba comentando hace un minuto atrás con respecto a los gateways en particular. Cada una de las consultas que nosotros recibimos las sometemos a un análisis de cobertura para conocer dónde, a qué altura, cuántos gateways eventualmente deberíamos colocar para poder tener plena cobertura en el área a cubrir, sin cono de sombra, sin zonas que no reciban cobertura de nuestra red.
y empezamos a hacer simulaciones, distintos tipos de simulaciones que, por supuesto, no dejan de ser simulaciones, que después tienen que ser refrendadas en el campo, pero esto nos permite conocer con cierta eficacia y con alto número de porcentaje de probabilidad qué cantidad de gateways tenemos que desplegar en cada zona, dónde y eventualmente a qué altura hay que instalar cada uno. Esto es la verdad que es sumamente eficaz para tratar de evitar, como les decía, costos a futuros que terminan alterando el budget de la implantación del proyecto. Para esto poseemos distintos tipos de herramientas, ya sea para el análisis de cobertura outdoor como indoor. Como les comentaba, la instalación de este tipo de equipo, que es bastante pequeño, como dije anteriormente, y de un peso bastante reducido, es muy intuitiva, es bastante sencillo. Como verán acá el instalador, con dos bridas, orienta el panel solar hacia el sol y el equipo ya se encuentra configurado. Lo único que tiene que hacer es activarlo, colocarle la batería, controlar con ese dispositivo que ven a la izquierda que existe señal suficiente para que el equipo pueda recibir información de los medidores que estén desplegados, y eventualmente con la misma aplicación que mostró Jorge anteriormente se puede controlar que el equipo esté activo también en la plataforma, y si hubiese ya contadores desplegados, conectarlos y darlos de alta inmediatamente sin ningún tipo de demora. Esto, como verán, es muy práctico, muy sencillo y sigue la misma filosofía que comentaba Jorge hace un segundo. Hay que hacer esto muy fácil para que el operador que esté en el campo trabajando pueda trabajar de una manera muy práctica y muy rápida. Nosotros tenemos más o menos calculado que se pueden desplegar de estos dispositivos, de estos gateways, de estas antenas, a unas 20-25 antenas por día, dependiendo del área, pero sin ningún tipo de inconveniente. Esto se puede hacer rápidamente. Por supuesto, le brindamos soporte, capacitación a cada uno de los operarios y siempre intentamos estar a su lado de alguna manera para tratar de corregir o resolver cualquier duda que puedan tener en el momento de proceder a la instalación de estas antenas. Por lo cual ya hemos visto qué tipo de antenas usamos. Son antenas que están optimizadas en su firmware por parte de nuestra empresa para hacer más eficiente el trabajo de las antenas y para tratar de conservar el mayor tiempo posible, el cual es muy alto, la batería de los mismos equipos. Es un equipo muy práctico de instalar, muy intuitivo, muy sencillo y de muy bajo porte. Es un equipo que, como le comentaba, es muy fácil de instalar, lo cual permite escalar rápidamente en cualquier tipo de proyecto, empezando por las zonas de mayor incidencia o donde se puede haber detectado mayor cantidad de inconvenientes, y densificando la zona en particular con mayor cantidad de equipos de una manera muy sencilla y muy rápida. Esto en pocos meses se puede estar cubriendo una zona muy amplia y con una cantidad de equipos bastante reducida. En proporción, la cantidad de equipos es muy reducido en comparación con la cantidad de contadores que estén desplegados en el campo. Eh, Esto es muy práctico al momento de analizar eh, el, el- el budget del proyecto en particular, porque rápidamente se puede estar eh, teniendo conectividad en la zona, por lo cual todo lo que significa recuperación de la inversión puede provenir de los datos que se están recibiendo del campo en forma muy rápida y muy segura. Como comentaba Jorge, todo este sistema lo que permite es una monitorización constante de todos los equipos desplegados en el campo. Nosotros estamos actualmente teniendo unos sesgados de eficiencia de alrededor del 98% de los equipos desplegados en campo, lo cual siempre es muy útil y muy práctico para tratar de identificar cualquier anomalía y por tratar de resolver cualquier tipo de eventualidad de una forma muy rápida y muy eficiente.
lo cual repercute obviamente en no solo en el mantenimiento rápido de la red, sino también en lo que es la recuperación de la inversión. Algunos ejemplos de lo que nosotros hemos hecho. Hemos trabajado en distintos tipos de poblaciones, de zonas, de orografía, de geografías, en zonas montañosas, en núcleos poblacionales muy aislados, con muchísima dispersión en lo que es la cantidad de equipos que se hubieran desplegado o en grandes ciudades. Ninguno de estos desafíos realmente fue un gran problema para nosotros, para nuestro equipo. Tenemos suma experiencia en distintos tipos de geografía y como comenté anteriormente, todo es posible de escalar muy rápidamente. Somos muy flexibles en este tipo de tareas y la posibilidad de tener comunicación permanente con nuestras antenas y los dispositivos que habéis desplegado nos permite tener una confirmación de las simulaciones anteriores e ir corrigiéndolas con los datos provenientes del campo muy rápidamente. Bueno, hasta acá llegó mi exposición. Les agradezco que me haya prestado atención y le paso la palabra a mi compañero de Costa Rica, que va a comentar uno de los casos más interesantes que tenemos hoy en Sudamérica. Pues muchísimas gracias, Federico Benedini. Bueno, una conclusión potente es que la geografía deja de ser una barrera, ¿no? Como bien contabas, pues con un gateway solar autoalimentado capaz de recibir medidores más de 15 kilómetros y de operar incluso en cobertura 4G, pues se puede dar servicio desde una gran ciudad a una ciudad montañosa o un núcleo aislado y con una red que escala al ritmo de la propia gestora. Pues vamos a pasar de la teoría al terreno, vamos con un caso real, como bien introducía Federico, y para ello nos conectamos con Costa Rica, donde son las 8:30 de la mañana. Nos acompaña Mauricio Siles González, general de SIV SA. Mauricio nos va a contar cómo ha sido llevar esta tecnología al terreno, ¿no? Los retos, las lecciones aprendidas y los resultados con datos. Mauricio, muy buenos días. El turno de palabra es tuyo. Muchas gracias, David. Buenos días. Como dijo David, mi nombre es Mauricio Siles. Soy representante de la empresa SIV ubicada en Cartago, Costa Rica, América Central. Es una empresa que tiene más de 15 años de estar en el mercado. El giro comercial es justamente la medición de agua. Más que hablar únicamente de tecnología, queremos compartir los aprendizajes de campo, qué funcionó, qué debimos ajustar y cómo esta solución ha contribuido a mejorar la gestión operativa, la lectura remota de los medidores, la atención temprana de eventos que pueden afectar el agua no contabilizada. SIV centra su atención en el sector de saneamiento, principalmente en el área de medición de agua, tal y como se los mencioné. En Costa Rica, los medidores de agua o las tomas domiciliarias por normativa del ARECEP se ubican en la acera, a nivel de piso. El medidor normalmente se instala dentro de una caja tipo Ford de hierro fundido o hierro dúctil, tal y como se ve en la foto. Lo cual representó en las principales despliegues, instalaciones, un problema serio porque ese tipo de caja genera lo que se llama una jaula de Faraday. O sea que la señal cuesta que salga o entre por el grueso de la caja y por el material de la caja. Esto había que analizarlo en detalle, ya que las cajas pueden provocar una reducción en la distancia del envío de los datos y ninguna operadora estaba ni está en condiciones propiamente económicas para sustituir o para modificar su infraestructura. Por ejemplo, instalar medidores en forma vertical, levantarlos del piso, que por lo general se instalan en una caja diferente a la de hierro. En Costa Rica actualmente tenemos proyectos en las 5 regiones del país, lo que nos ha permitido validar la tecnología en diferentes condiciones geográficas, operativas y de infraestructura. Además, mantenemos proyectos pilotos
con clientes a nivel nacional interesados en probar el funcionamiento del sistema antes de tomar la decisión definitiva, avanzar hacia una implementación completa. Estos pilotos son muy valiosos porque permiten demostrar resultados en campo, ajustar parámetros técnicos, evaluar cobertura y generar confianza, que es lo más importante en la solución, antes de escalarla en forma definitiva. Uno de los primeros retos que tuvimos en los despliegues a nivel nacional fue justamente lo que vimos anteriormente, la caja de hierro, ¿verdad? Uno de los aprendizajes más importantes en el campo se identificó que las tapas metálicas disminuían la propagación de la señal entre el medidor y la antena. Inicialmente probamos diferentes alternativas, como les dijimos, nadie iba a modificar su infraestructura dado el costo que eso representa. Entonces, utilizamos diferentes alternativas como sustituir la tapa de hierro por una tapa de aluminio o perforarle orificios a la tapa metálica para permitir una mejor salida de la señal. Aunque estas acciones ayudaban parcialmente, no obtuvimos los resultados esperados. Cambiar toda la infraestructura, como reiteramos, de cajas de hierro por cajas plásticas de polietileno de alta densidad no era una alternativa viable para la mayoría de los operadores del país. Debido al costo que esto representa, la solución práctica fue sustituir únicamente la tapa metálica por una tapa plástica, polietileno de alta densidad. Con este ajuste logramos mejorar significativamente la señal. Actualmente los procedimientos consisten en instalar los medidores, incorporarlos al sistema y darles el seguimiento durante los primeros días. Si en un plazo aproximado de 3 días más o menos no se activa, o si se activa y por un periodo breve, luego pierde la comunicación, se procede a instalar la tapa plástica. En la práctica, esta medida ha demostrado ser una solución sencilla, de bajo costo y muy efectiva para aumentar la conectividad. La sustitución de tapas por tapas plásticas permitió mejorar la comunicación, reducir pérdidas de señal y aumentar la confiabilidad de la transmisión de datos. Este ajuste demuestra que los proyectos IoT, el éxito no depende únicamente del equipo instalado, sino también de adaptar la infraestructura física para facilitar la conectividad. Vamos a ver ahora esto de las alarmas. Esto es un caso muy importante ahora que los compañeros estaban conversando anteriormente. En varias operadoras a nivel nacional que venían funcionando con sus medidores mecánicos como corresponde, instalamos ya los servicios que están operando el sistema al 100%, y en este caso concreto determinamos que hay 141 alarmas activas. La mayor parte de esas alarmas son fugas, ¿verdad? Y tenemos un caso real aquí, que justamente las alarmas fueron las que colaboraron con la operadora, donde un cliente permanentemente reclamaba por el costo de su factura, indicando que era muy alta. La operadora o la administración no tenía mecanismos para poder demostrarle dónde estaba el problema. Y lo que hacía era ajustarle el pago al pago mínimo y pasaba, sencillamente resolvían el problema de esa forma. Le instalamos el servicio y le dimos seguimiento y pudimos determinar claramente que el consumo se estaba dando dentro de su casa. ¿Cómo? Porque tenía sistemas de irrigación permanentes que generaban esos altos consumos. Cuando le demostramos mediante un reporte lo que estaba sucediendo, dijo, sí, tienen toda la razón. Entonces, el señor ya, el cliente, bajó el consumo, como se puede ver en la gráfica, y ya siguió pagando lo que corresponde permanentemente, sin reclamo alguno. Realmente esto fue una ayuda, una de tantas ayudas que le hemos dado, que se le ha dado a la operadora, y ha sido fabuloso. Impacto en el agua no contabilizada. Mire, este es otro ejemplo. Uno de tantos ejemplos. Una administradora, una operadora que tenía unas fugas grandes en su sistema
Como se puede ver en la parte celeste es el consumo del macromedidor y en la parte naranja son los micromedidores. Es una diferencia bien marcada. Una vez que reparó la fuga, que la pudimos detectar a través del sistema, todo se corrigió, como se puede ver al final de la gráfica. Una herramienta fabulosa para el agua no contabilizada. Y casos reales de estos tenemos por montones en este momento, donde la herramienta verdaderamente es una ayuda para la operadora. Caso de éxito, como le hablaba el compañero anterior, fuimos a un cliente que tenía una asada, una administradora comunal, en un bosque donde las casas son muy dispersas y no salimos muy contentos porque realmente se veía complejo el asunto. Sin embargo, una vez analizado el asunto, pudimos determinar con claridad meridiana que se podían instalar las antenas, como lo mencionó el compañero anterior, en las partes más altas y con una altura diferente al resto. Y llegamos a obtener un 96% en este momento de conexión. Realmente un verdadero éxito en razón a que realmente los ajustes en el campo son fundamentales. Y dentro de las lecciones aprendidas, que realmente como esos ejemplos tenemos muchos ejemplos, realmente hemos determinado que la cobertura debe validarse en el campo, porque cada zona presenta condiciones distintas de propagación de señal. Nosotros tenemos 5 regiones con condiciones muy diferentes y ya tenemos presencia en las 5 regiones y hemos ido ajustándonos a cada una de las condiciones que se dan en cada una de las regiones. La infraestructura física como tipo de etapa del medidor puede influir directamente en el desempeño de la comunicación, una experiencia real que logramos demostrar y que logramos realmente implementar y nos está dando una gran ayuda. La operación de proyectos a nivel nacional permite acumular experiencias reales, mejorar continuamente los criterios de instalación y operación. Los proyectos pilotos, que realmente seguimos adelante con ellos, son muy importantes, dado que se hacen justamente con el cliente y validan el funcionamiento del sistema antes de escalarlo. Realmente nos ha dado un muy buen resultado. Y las antenas autónomas, como en el caso anterior, ofrecen una mayor flexibilidad para despliegues nacionales, zonas con limitaciones eléctricas, como en el caso de esta montañeta, de este bosque grande, donde las casas están muy dispersas, ha sido fabuloso. Ahí no había disponibilidad eléctrica fácilmente. Los lugares donde instalamos las antenas es unas montañas bastante altitas y para poder tener una cobertura de un 96% ha sido un total éxito. La tecnología debe acompañarse de capacitación, coordinación operativa y mejora continua. Realmente es un cambio de cultura para las operadoras. Hay que estar muy a la par de ellos. Nosotros tenemos un pequeño centro de control también, como lo pudimos ver anteriormente. Ese centro de control es un apoyo permanente, diario, constante para las operadoras, donde les monitoreamos en paralelo. Si hay algo que está en inconsistencia, se las hacemos saber, ¿verdad? Les estamos constantemente, nos están solicitando ellos reportes para poder hacérselos llegar a sus clientes. Realmente ha sido un avance bastante importante, experiencias bastante interesantes que en este momento nos han dado un avance bastante interesante a nivel nacional. Eso sería por ahora lo que tenemos para exponer. Pues Mauricio, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que bueno, el caso de Costa Rica demuestra que esto funciona en condiciones reales y exigentes de algo tan concreto como cambiar la tapa metálica de la caja del contador para mejorar la señal, hasta una reducción del agua no contabilizada cercana al 80% tras detectar y reparar una fuga, o tasas de comunicación por encima del 96% de zonas boscosas. Bueno, una frase lo resume todo. Yo creo que es que lo que se mide no se puede mejorar. Así que muchísimas gracias, Mauricio, por tu presentación. Y con esto cerramos el bloque de ponencias de este webinar y pasamos al turno de preguntas y respuestas.
Pues abrimos el turno de preguntas y respuestas con los cuatro ponentes que hoy nos acompañan. Les recuerdo que pueden enviar todavía sus cuestiones por el módulo de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas, únicamente indicando su nombre, su entidad y a qué ponente se dirigen la pregunta. La verdad es que, bueno, estamos inundados en preguntas, así que poco a poco vamos a ir trasladando todas las cuestiones a nuestros ponentes y en cualquier caso, si queda alguna sin resolver, nosotros se la trasladamos para que contacten ellos directamente con nosotros. Una pregunta inicial que nos han hecho llegar varios participantes: Carlos Cuevas desde la EPS de Utcubamba, José Luis Luna de San Emeto de Tumbes, Nancy Guerra de la EPS de Hilo desde Perú y Fabián Casanova desde la empresa de obras sanitarias de Pobambo en Colombia. Una pregunta común en todos ellos es cuando la red todavía no está digitalizada, sin sectorización ni equipos de medición, ¿cuál es el primer paso y los elementos básicos para empezar a controlar las pérdidas? Yo no sé si Jorge, Talis. Bien, pues si os parece, contesto yo. Mirar, el primer paso, como todo, es saber qué es lo que se quiere. Saber qué es lo que se quiere, saber cuáles son las ambiciones de los clientes, saber, más que las ambiciones, las necesidades. A partir de ahí, parte de intentar invertir lo menos posible para que el proyecto sea lo más rentable posible. ¿Qué significa eso? Vamos a intentar recuperar toda la inversión realizada en el municipio. Si tenemos medidores que por un casual ya están siendo leídos con otra tecnología, aunque sea tecnología Wallby, podemos intentar recuperar estos medidores, ¿de acuerdo? Es decir, hay siempre pasos que podemos hacer antes de llegar a instalar todos los contadores de una manera digital, todos los nuevos contadores. Evidentemente, tarde o temprano vamos a acabar aquí. Es decir, estamos hablando de cuáles son los primeros pasos. Primeros pasos es analizar qué hay y ver cómo se puede de una manera rápida empezar. Digamos que si no tenemos nada montado, no tenemos nada digital montado, tenemos que empezar por algo que sea lo más rentable posible. Todos sabemos en todos nuestros municipios cuál es la peor zona. Todo el mundo le gusta probar y estresar a los sistemas. Todos los proyectos pilotos, por desgracia, se hacen para, va a decirlo claro y llanamente, para putear al sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a demostrar que el sistema funciona y funciona en las mejores y en las peores circunstancias. Por lo tanto, tenemos que hacer que sea rentable, vamos a atacar un sector hidráulico, vamos a intentar cerrar un sector hidráulico y solo con las, vamos a decir, mejoras que hagamos en este sector ya tenemos suficientes argumentos para crecer. Federico lo traslada en sus diapositivas. Podemos ir creciendo de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la capacidad de inversión de las utilities. Entonces, vamos a ir a su ritmo. Fenomenal, Jorge. Pues muchísimas gracias por la respuesta. En este sentido también, otra pregunta que nos hacen llegar, Gerardo Repreza, gerente de agua no facturada de ANDA en El Salvador, y José Hernández también de Nereus en Chile, nos dicen qué diferencia hay entre esta solución de otras del mercado y qué ventaja aporta LoRaWAN frente a otros protocolos de comunicación. Vale. Recupero también el testigo, si os parece. Claro. Bueno, primera ventaja, evidentemente hay tecnologías en el mercado de comunicaciones, las han existido, llevamos muchos años haciendo telelectura. La principal ventaja del LoRaWAN frente a otras es que tenemos el 100% de las herramientas para solventar cualquier necesidad, cualquier adaptación a cualquier circunstancia, a instalaciones complejas, sótanos, garajes, orografías muy complicadas, como bien explicaba Federico, ¿vale? Y sobre todo, alargar la vida de la batería. Con esto no es la tecnología universal, es decir, el sistema Aquacity nos tenemos que compatibilizar con lo que haya. Es decir, si una gestora apuesta por otra tecnología, por las circunstancias que sean, no pasa nada, no queremos ir en contra de nadie ni nada. Lo que necesitamos es apoyar y colaborar, es decir, recuperamos las tecnologías de otros medidores, la integramos en la plataforma y generamos datos. Con estos datos, ¿qué hacemos? Bueno, empezar a funcionar de una manera sencilla. Como decía al principio, los primeros errores son humanos. Entonces, vamos a hacer que todos los errores en este camino se minimicen. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber errores, pero la plataforma, o en este caso el ecosistema Aquacity, lo que intenta es minimizar los errores, ¿vale?
minimizando los errores, llegamos a obtener una base de datos, ¿vale? Generada por los contadores muy próxima a la realidad o fiel a las circunstancias reales de las instalaciones. Y de esta manera, con todos estos datos hacemos que de una manera simple, es decir, que con 3 clics en una pantalla, el sistema sea capaz de ofrecer información a alguien que no es especialista en análisis de datos. Es decir, yo que soy técnico de una municipalidad en la que no he tenido capacidad hasta el momento de trabajar con un sistema donde tengo millones de datos, necesito encontrar lo importante para mí, que es dónde están las fugas, cómo puedo mejorarlas y cuáles de estas fugas o anomalías han de ser reparables, ¿vale? De una manera urgente. No todas las anomalías tienen que ser reparables por diferentes cuestiones o inversiones económicas. Pues muchísimas gracias, Jorge. Vamos con la siguiente pregunta. También Jorge y Talis, bueno, nos hacen llegar desde varios sitios, bueno, desde la EPS Barranca de Perú, Aníbal Trigo desde Venezuela y Josep Marquet desde Calaf Trenching aquí en España. Nos dicen, ¿cómo puede afrontar una utility de la región el coste de desplegar miles de sensores y cuál es el reto de inversión típico? El retorno de inversión típico, perdón. A ver, déjame tomar el testigo Jorge un segundito. Claro. Eh, Me parece que en parte lo estamos respondiendo ya con la presentación y con algunas de las cosillas que también mencionó Jorge durante las respuestas que dio hace un segundo atrás. Eh, a esto hay que analizarlo con cuidado. Lo primero, como decía Jorge, hay que ver qué es lo que la empresa desea, cuáles son los niveles de inversión. Estas redes de comunicación y la posibilidad de digitalizar la red y apoyar la transformación digital de las empresas está al alcance de todos. eh, y la funcionalidad y la característica principal de todo esto es la flexibilidad y la facilidad para escalar cualquier despliegue. Por lo cual creo que, como decía Jorge un segundo, lo más importante es ir escalando progresivamente, sin tanta prisa, pero tampoco sin pausa, el proyecto en cuestión, de ir recuperando las inversiones a medida que se van desplegando los contadores. Los ratios de recupero son muy variables, dependerá de cada proyecto, de cada zona, de cada municipio en particular, pero la posibilidad de recuperar, como decía también Mauricio, la inversión rápidamente, una vez que tengo desplegado una red que en pocos días se puede desplegar, son muy altos. Ahí Mauricio explicaba en un caso de éxito que se puede identificar el agua no registrada o el agua que se estaba perdiendo casi en 80% con pocos ajustes en el nivel tecnológico. Así que los recuperados de inversión al comienzo son muy rápidos y después hay que ir ajustando pequeños detalles para ir mejorando, pero rápidamente se ve la recuperación a los pocos meses, a diferencia de otros proyectos donde estamos, quién sabe, haciendo implantaciones durante meses o quién sabe un par de años. Esto en pocos meses ya estás viendo los resultados en concreto. Fenomenal, Federico. Pues excelentes noticias, seguro, para nuestros asistentes. Pues Federico, te tomo el turno de palabra. Yo creo que esta siguiente pregunta que nos traslada Rafael Murillo desde Alma en México y Luis Tegarra de Saneamiento de Tumbes en Perú nos dicen: en grandes ciudades con infraestructura muy antigua, incluso en zona sísmica y en redes con más de 40 años, ¿cómo se aborda un despliegue así? Hay que dar prioridades, ¿no? Hay que establecer prioridades. Nosotros tenemos casos parecidos en ciudades en España, en ciudades muy grandes. Hay que ir sector por sector, identificando cuáles son me parece, los imponderables más importantes que hay que atacar. Eh, Entendemos siempre que lo primero es identificar el sector más comprometido, como decía recién Jorge, atacarlo desde el punto de vista tecnológico, generar una red lo más densa posible e ir digitalizando esa red lo más rápido que se pueda para obtener la mayor cantidad de datos posible a fin de poder estar midiendo y brindando soluciones rápidamente.
Por supuesto, esto significa un nivel de inversión inicial en activos, quién sabe, importante, pero que todo esto se puede analizar también y tratar de transformar ese CAPEX inicial en OPEX, aunque siempre va a haber un CAPEX que afrontar y un nivel de inversión inicial que atender. Lo más importante es que ese nivel de inversión o esa inversión inicial se pueda recuperar rápidamente o se puede ir recuperando o empezar a recuperar lo más rápido posible. Pues muchas gracias, Federico. Ahora has trasladado una pregunta algo más técnica que nos trasladan Víctor Redondo desde Acciona y Daniel Almetrá desde Aguas del Pacífico Sur en el Perú. Dice, ¿cómo se gestiona el alta de un contador IoT entre el backend de red y el sistema comercial de abonados y cómo se integran en el SCADA? Perfecto, David. Pues mira, esto es un poco el primer eslabón de los que comentaba yo. Es el instalador. El instalador es el que tiene que tener esa capacidad. No podemos depender de que el instalador haga una cosa y luego una administración haga otra para que luego alguien técnico una todo. Es decir, el sistema tiene que ser simple y fácil. Tiene que haber una gestión de activos. Cuando se reciben unos medidores en el servicio de aguas, en la gestora de agua, se tienen que cargar como stock. Tenemos un stock de medidores, ¿vale? Y cuando un instalador instala un medidor o hace una sustitución de un medidor, todo este proceso queda digitalizado. Este proceso se hace con una app y es importante que este proceso sea rápido y simple. ¿Por qué es importante? Pues porque la instalación de contadores o de medidores está llena de problemas. Es decir, yo les puedo contar desde aparecer serpientes o escorpiones me encontraba en alguna arqueta a cosas en las que más técnicas, ¿no? De racores y elementos que se estropean. Es decir, que la parte digital no sea la barrera. Registrar un medidor, como bien has comentado, vincularlo entre el backend y el SCADA, que ya son palabras más técnicas, es decir, el hecho de poner el medidor a ser recibido por un sistema digital, ¿vale? Tiene que ser simple, se tienen que invertir 15 segundos. Tenemos que tomar el código de barras o el código QR o data matrix del contador, del medidor, para que no haya errores en este proceso, es decir, no tenemos que teclear ningún número de serie, lo escaneamos, lo ubicamos mediante GPS, ¿vale? Y directamente lo vinculamos al abonado al contrato que estaría. Si ya el medidor antiguo ya tiene un abonado, no tenemos ni siquiera que vincularlo al abonado, porque ya el propio sistema ya lo está vinculando. Entonces, de esta manera ya tenemos todo enlazado. Inclusive, si tenemos medidores donde tenemos clipones o módulos radio encima, aquí usamos una terminología muy básica y tenemos que hacer una boda, tenemos que casar este medidor con este módulo radio. Por lo tanto, ese enlace o ese emparejamiento también se realiza en el momento y se realiza mediante la lectura con la cámara del teléfono móvil, del celular, se leen los códigos de barras o QR de estos dispositivos y queda todo enlazado. Entonces, ese es el primer eslabón. Si esto no se hace bien, todo lo demás no funciona. Entonces, todos los esfuerzos del centro de control, de las herramientas, inclusive de la plataforma, se centran en esto. Fijaros que la parte de comunicación se ha quedado diluida. Se da por sentado que funciona. O sea, lo importante es dotar a todo el personal de herramientas para reducir los errores humanos. Pues muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que más que de sobra respondía la pregunta. Ahora vamos con Mauricio. Vamos con un par de preguntas, una algo más general y otra un poco más particular. Nos preguntan desde Argentina de Aguas Cordobesas, desde México de la Comisión del Agua de Veracruz y desde Perú, desde la empresa pública de saneamiento de Hilo. Dicen, ¿cree que es replicable la metodología de Costa Rica en otros países? Gracias por la consulta. Efectivamente, yo creo que todo el área tenemos cosas muy coincidentes y realmente las experiencias que tenemos en Costa Rica y que hemos ido validando son aplicables a los diferentes países de Latinoamérica. Casi la mayor parte de las instalaciones de los medidores mecánicos se dan exactamente como se da en Costa Rica, así es que el cambio a la tecnología, realmente es muy, muy similar y muy asidero.
Muchas gracias, Mauricio. Te decía, esta era la pregunta general, vamos al particular. Nos dicen, aunque creo que ya está, bueno, parcialmente respondida en tu presentación, pero seguro que cualquier aclaración es bienvenida. Dice, con datos, ¿cuánto se reduce de media el agua no facturada en los primeros meses de un despliegue y a partir de qué escala compensa? ¿Me puedes repetir la consulta? Sí, claro. Dice, con datos, ¿cuánto se reduce de media el agua no facturada en los primeros meses de un despliegue y a partir de qué escala compensa? Experiencias claras, con datos firmes de que hemos tenido entre un 15 y un 25% en zonas rurales, ¿verdad? En el área metropolitana, donde son un poco más estrictos, hemos llegado a tener un 10-12% de agua no contabilizada. En la reducción del índice del agua no contabilizada. Esos son datos que manejamos reales. Por consiguiente, es claro, la herramienta funciona en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Sebastián, o sea, Mauricio, perdón. Y otra pregunta particular, en este caso, desde Perú, la empresa de saneamiento de Grau dice el 53% de las pérdidas es por robo de agua. Dice, con medidores IoT se puede detectar el fraude en un microsector en tiempo real. Sí. Hay diferentes tecnologías de medición de agua. Entonces, en función de la tecnología del medidor, podemos detectar múltiples intentos de fraude, ¿vale? Ahora mismo los medidores actuales ya disponen de metodologías para evitar el fraude, además de detectarlo. Es decir, ya disponen de alarmas de intento de manipulación, alarmas de magnetismo. Ya sabíamos que antiguamente se colocaban imanes potentes en los medidores para reducir el contagio de agua. Incluso cuando se retira el medidor, ¿vale? Sobre todo en estos que son ultrasónicos, los medidores ultrasónicos somos capaces de manera instantánea detectar el vaciado de ese medidor y por lo tanto en ese instante somos capaces de detectar bueno, un vaciado de un medidor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces el- las circunstancias de cómo funciona el agua en un municipio hace que también se vacíe la red por el hecho de que solo entregamos agua en unas determinadas horas del día, en fin, una serie de circunstancias de operación de lo que es la red, ¿no? Entonces, hay que discernir ese tipo de alarmas. Entonces, aquí nos ayuda mucho la parte de la plataforma, en el que cualquier actuación o cualquier, digamos, tipo de uso de los medidores también tenemos que parametrizarla, ¿vale? Porque cada municipio, como decía, es un mundo. Cada municipio tiene su casuística. Tenemos municipios en prácticamente todos los lugares del mundo y podemos hacer un libro con todo esto. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Jorge. Seguimos, la verdad es que surfeando el tsunami de preguntas que nos está llegando, os las seguimos trasladando puntualmente y bueno, os animo, como habéis hecho hasta ahora, a que vayáis contestándola. En este caso, Esteban Castro, desde el regulador, desde ARESEP, desde la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de Costa Rica, nos pregunta acerca de la interoperabilidad. Dice, ¿cuántas marcas puede tener un mismo acueducto? ¿Se pueden utilizar equipos o dispositivos de otras marcas? ¿El sistema guarda la posición de GPS del contador? Sí, correcto. Es decir, una de las bondades del sistema Aquacite es la interoperabilidad con todas las marcas y todos los protocolos, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Es decir, dentro de lo que son las tecnologías, ¿vale? Además hay diferentes protocolos y cada fabricante o cada marca de contadores prioriza unas tecnologías u otras. Entonces, ¿quién elige el medidor? Sinceramente, la gestora, la utility, es la que tiene que elegir el medidor, que él sabe que por historia por las diferentes circunstancias comerciales, de precio, de lo que sea, va a trabajar. Y lo que es la red no tiene que condicionar a la tecnología a emplear para la medición del agua. Evidentemente, las comunicaciones condicionan un poquitín la vida útil del medidor. Es decir, he visto en la lista de preguntas que veo que se está haciendo en el chat, también he visto que hacen preguntas de qué tipo de energía se usa en el medidor. Pues son pilas. Es decir, un medidor de agua inteligente, ya por responder un poquitín,
transmite a la misma potencia y gasta lo mismo que un mando de un vehículo. Es decir, pensar cómo tenemos que hacer una red para que con la misma potencia de un mando de un vehículo seamos capaces de recibir estos medidores a larga distancia, ¿no? Entonces, esta es la base de todo el funcionamiento. Tanto la red de gateways como la red de contadores o medidores tienen que estar vivos durante 12 años a poder ser más. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un ecosistema en el que todos tenemos que convivir. Pero es que, vuelvo al principio, el instalador tiene que montar bien este medidor, la red lo tiene que leer, ¿verdad? Tenemos que leer cualquier tipo de medidor que se instale. Hay medidores de calibres pequeños, tenemos una gran variedad de marcas y medidores de unos calibres bastante más mayores en el que las marcas se van reduciendo. Inclusive las tecnologías. Hay veces que en vez de instalar una tecnología IoT, tenemos que instalar remotas para conectar a una SCADA porque la monitorización es de otra manera. Es decir, tenemos que adecuarnos a las necesidades y tecnologías de las gestoras de utilities. Voy más allá. No solo hay que leer medidores, es que ahora aparece un ecosistema de sensórica IoT en el que detectamos o integramos presión en las redes, es decir, sensores de presión con funcionamiento a pilas que van vinculados con la lectura de los contadores. Van vinculados en el sentido de analítica de datos, no en el sentido de las comunicaciones. ¿De acuerdo? Es decir, recibimos, ¿vale?, estos datos y los usamos. Tenemos sensores también de llenado de depósitos, ¿vale? O sea, aparece un ecosistema y un mundo que lo que hace es mejorar las redes de distribución. Y vuelvo al principio, como hemos dicho en el título de esta ponencia, con un objetivo en el que estamos todos aquí y me encanta escuchar a tanta gente de tantos lugares del mundo, con el objetivo de ahorrar agua, ¿verdad? Y sobre todo de reducir los costes operativos y por lo tanto el dinero que esto conlleva. Pues muchísimas gracias, Jorge. La siguiente pregunta nos la traslada Jerick Velázquez, que es Sales Manager de LATAM de la Sofel. Dice, ¿cuál es la estrategia para combinar LoRaWAN con 4G a través del gateway mencionado? Estrategia en sí, el gateway transmite en 4G, el backhaul del gateway transmite en 4G, puede exportar la información que recibe del campo al servidor de la empresa en 4G. Y como mencioné antes, tiene plena redundancia la red, por lo cual si un gateway no está recibiendo señal en ese momento en 4G o en alguna otra tecnología de transmisión de la cual puede hacer uso, va a seguir almacenando la información hasta que tenga posibilidad de retransmitir esa información al servidor y del servidor la puedan visualizar en la interfaz, en la plataforma que mencionaba Jorge, que mostró también, Jorge. Déjame agregar dos comentarios a lo que veníamos diciendo con respecto a esto, que me parece que es necesario para situarnos un poco en qué es lo que estamos mostrándoles ahora. La solución Aquacity que Jorge está mencionando es una solución totalmente agnóstica, es decir, puedes digerir datos provenientes de distintos medios de comunicación, de distintas tecnologías de comunicación, no solamente de LoRaWAN, sino de Narrowband, de GPRS, de LTE, LTM, es decir, esto es algo que me gustaría resaltar, que Jorge ya mencionó, pero que me parece que es importante que juntemos todas estas funcionalidades en un solo comentario. Este sería una de las características más importantes, ser agnóstico en cuanto a la tecnología de comunicación. Después la plataforma en sí, el software en cuestión, es completamente modular, es decir, es adaptable a la necesidad del cliente, que es otra cosa que también mencionó Jorge y también mencionó Tari, que no solo trabajamos en grandes proyectos, sino que al ser tan flexibles podemos atender distintos tipos de proyectos, tanto en tamaño, magnitud, en ubicación, etcétera. La plataforma en sí es bidireccional, es decir, no solo recibimos información de los dispositivos de que estén desplegados, sea contadores, sea sensores o SCADA o lo que se necesite digerir en cuanto a datos, sino que también se pueden enviar comandos. Es decir, no es tan habitual en tema agua, en otro tipo de verticales sí. Actualmente en agua se está empezando a ver un poco más. Se pueden enviar comandos a los contadores inteligentes
no solamente para hacer actualización de su firmware, sino también eventualmente para abrir o cerrar las válvulas de esos mismos contadores o medidores. Y por último, esta es una plataforma IoT, como resaltaba recién Jorge. No es la anterior machine to machine, donde hay un contador, hay una sola centralita que va permitiendo la comunicación. Esto es multi-device, va conectando distintos tipos de dispositivos, de distintos tipos de características, firmware y demás detalles a una única plataforma que digiere y visualiza y genera resultados concretos. Muchísimas gracias, Jorge. Os voy a pedir la mayor brevedad posible en las respuestas, porque la verdad es que tenemos Perdón. muchísimas preguntas. No lo digo por esto, es que tenemos muchas preguntas. Puedo intentar responder las máximas posibles. De todas formas, en cualquier caso, se las haremos llegar todas a nuestros ponentes, y si no es posible responderlas ahora, seguramente lo harán en los próximos días. Federico, vamos también a otro lugar donde puede haber, donde puede ser un sitio peculiar por su conexión. Jorge Luna, desde la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, en México, nos pregunta, dice, ¿qué tan efectivo es trabajar con LoRaWAN en una franja fronteriza como es la de México-Estados Unidos, especialmente en términos de comunicación y conectividad? Muy Yo bien. creo que... Sí, Jorge. Vale. No, Federico, arranca, por favor. No, adelante, adelante. Venga, Vale. pues nos peleamos por el puesto. No hay problema, yo lo Mira. peleaba otro día. No, muy bien. Al final LoRaWAN trabaja en unas frecuencias que son la banda ISM, son frecuencias libres de uso y que están totalmente reguladas en todos los países. Por lo tanto, LoRaWAN en México tiene su banda de uso. Y por el hecho de estar en un entorno en el que por cuestiones quizá de interferencias, ¿vale? Lo que afecta a LoRaWAN es que en ciertas casuísticas reduzca un poco la distancia efectiva. Nosotros lo hemos vivido, puede ser en la franja con entornos donde hay aeropuertos, con entornos donde hay bases militares o simplemente en entornos policiales en los que hay inhibidores de frecuencia en la que LoRaWAN pues evidentemente es afectada por estas interferencias. Es afectada, pero no impide su funcionamiento. En resumidas cuentas, lo que conseguimos es eh, reducir la distancia efectiva. Si un medidor era leído por un gateway en un entorno urbano a 1,5 kilómetros, en un entorno donde hay un inhibidor de frecuencias, a lo mejor se reduce la distancia efectiva a 500 metros. Entonces, ¿cuál es la solución? Fácil, seguir instalando más gateways. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a instalar más gateways hasta que lleguemos a ofrecer la cobertura que el cliente requiere. Por la parte de conectividad, el gateway lo resuelve muy rápido. Por la parte de conectividad ya del 4G, tiene un algoritmo de búsqueda de operadoras, de baja latencia, es decir, está trabajando constantemente para asegurar esa conectividad. Y si en algún momento también se ve interrumpida, lo que ha comentado también Federico es que el gateway es inteligente, recupera esa información y lo envía posteriormente. Es decir, nos adaptamos a todas las circunstancias. De hecho, es el motivo por el que defendemos tanto LoRaWAN, porque en cualquier circunstancia tenemos herramientas para obtener los datos, que es la base principal del metering, obtener los datos. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu respuesta. Vamos ahora con Nancy Guerra, de la entidad prestadora de servicios de Hilo en Perú. Nos pregunta, ¿cuántos controladores pueden abastecer de energía una antena solar y cuál es su área de cobertura? Vamos otra vez con la energía, Jorge, que hablamos antes. Sí, bueno, la parte de energía. Al final, si alguien está habituado a los sistemas informáticos, le sonará la cifra de 3096 por una cuestión informática, ¿verdad? Es un valor muy numérico, muy concreto, y ese es el valor que nosotros hemos encontrado como punto de equilibrio. Tecnológicamente somos capaces de abastecer a muchos más medidores, ¿vale? De hecho, por cuestiones tecnológicas, tenemos ubicaciones aquí en España que un gateway es capaz de ofrecer cobertura a más de 20.000 medidores. Pero buscamos el equilibrio entre la energía y la cobertura o la capacidad de lectura. ¿Qué ocurre? Que nos resulta mucho más fácil el hecho de instalar más gateways que el hecho de dotar de más energía a un gateway. Entonces, con esta placa solar, y ya respondo quizá a alguna pregunta que también he visto por ahí, con la placa solar trabajamos en Bilbao. Bilbao es una zona para dar ratios en la que llueve 218 días al año.
Es decir, estamos en una zona muy nublada. Estamos en una zona en la que la capacidad solar pues, está también limitada, pero un gateway de estas características es suficiente. Ahora bien, disponemos de otros gateways para zonas todavía menos soleadas, como son el norte de Europa, en el que la placa solar es incrementada en aproximadamente 3-4 centímetros y solo con esa modificación ya tenemos energía de sobra para todo lo que es Europa. Llevado al mundo LATAM, al mundo de América, entendemos que cubrimos prácticamente el 100% de las ubicaciones. De momento no nos hemos encontrado una ubicación en la que, por cuestiones energéticas, hayamos tenido problemas. Hemos tenido problemas por otras circunstancias más humanas, ¿vale? Pero no por la parte energética. Perfecto, Jorge. Vamos con Álvaro Araujo, que nos escribe desde la AAA, desde Colombia, es gerente de eficiencia hidráulica. Nos pregunta, ¿cuál es la experiencia conectando medidores que están instalados en cajas con tapa metálica o en sótanos? Bueno, como decíamos hace un ratillo atrás, nosotros hacemos muchas simulaciones. Las simulaciones hay que corroborarlas en campo. Como comentaba Mauricio, hay que ir probando y testeando a veces lo que resulta mejor. Hay que implementar algunos cambios. Normalmente el tema de la tapa metálica puede ser un inconveniente. No es un gran problema. Eh, Habitualmente solemos acercar gateways para tener una mayor cobertura desde el contador que puede tener ese tipo de problema, que es algo que explicó Mauricio en su presentación. Y en el caso de los contadores que se encuentran en el sótano, si no te llega la señal, la cobertura a ese rincón del edificio en particular, es cuestión de sacar la señal de alguna manera, ya sea instalando gateways indoor y conectándolo con el outdoor o sacando una antena hacia el exterior. Siempre hay una solución. Lo importante es, como decíamos al comienzo, es estar por ahí cerca del instalador, que como siempre menciona Jorge, es la pieza clave en todo esto. Ver dónde se están instalando los gateways, qué área de cobertura se tiene que cubrir y dónde están los contadores. Y a partir de ahí hay múltiple variedad de soluciones para proponer. Perfecto, viajamos ahora a Chile. Fabián Ortega desde Esbio, su gerente de automatismo de IoT, nos pregunta, ¿qué instrumentos se utilizan para medir la intensidad de la señal en el punto de instalación del medidor de agua, teniendo en cuenta que durante el despliegue hay equipos que no logran comunicar los consumos con el gateway? Muy bien, pues mira, lo primero, en una de las diapositivas de la presentación se veía que lo más importante es formar al instalador. El instalador tiene que conocer, me da la sensación que soy muy redundante y pesado, pero es que es la pieza clave. Es la pieza clave. El instalador tiene que tener todas las herramientas para que él, con sus propias manos, es decir, que tenga todo lo necesario para solventar las anomalías. Y si algo no se puede, que remotamente podamos ayudarle. El instalador sabe cómo instalar un medidor. De siempre han sabido instalar medidores, pero tradicionalmente un medidor se instalaba priorizando la lectura, digamos, del índice, ¿verdad? Es decir, vamos a instalar el medidor de tal manera que cuando yo abro la tapa soy capaz de leer el índice de una manera favorable. Ahora quizá hay que usar otras técnicas, ¿eh? En función de la tipología de instalación del medidor, hay que enseñarle al instalador que hay que priorizar la instalación de una manera o de otra en función de las circunstancias. Hay que alejar la antena de elementos metálicos, ¿vale? Y luego, además, cuando algo no funciona, tiene que tener herramientas para detectarlo. A través de la aplicación que hemos enseñado al principio y una pequeña herramienta que llamamos Elevit, que es del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, ¿vale? Somos capaces de colocar esta herramienta donde está el medidor y mediante Bluetooth la app conecta con esta herramienta y simula las comunicaciones de un medidor. Es decir, estamos verificando in situ cuántos y con qué nivel de señal le ofrecen cobertura a ese punto la red de gateways que hay en el entorno. Por lo tanto, si tenemos un medidor que no comunica, hemos hecho un test de coberturas que llamamos, hemos colocado el dispositivo en la arqueta, en el sótano, y me dice que tengo cobertura con 3 gateways de los 8 que tengo alrededor. Ya hemos descartado una anomalía, la cobertura. El siguiente paso, ¿cuál es? Detectar qué hay ahí instalado. ¿Estamos seguros que es el medidor que nos ha dicho el sistema que está allí? Es decir, ¿estamos seguros que hemos digitalizado
y activado el medidor que está físicamente. Tenemos que estar seguros. ¿Cuáles son los errores humanos? Cuando alguien no escanea el código y lo mete a mano. Y donde ha visto un 1 era un 7. ¿De acuerdo? Es decir, esos son los errores típicos que intentamos formar a todo el personal para que se escanee con herramientas digitales todo lo que son los números de serie. Intentar evitar los errores humanos. Aún así, siempre hay errores. Trabajamos con electrónica. ¿De acuerdo? Existen credenciales, existen errores de electrónica. O sea, hay otras circunstancias que tienen que ser analizadas. Por eso es importante tener de un buen equipo de ingeniería que nos ayude en las partes no triviales. Es decir, el 98-99% de los casos se resuelven con una llamada. Ese 1% es el difícil, es el que tenemos que seguir analizando de una manera más técnica. Perfecto, gracias Jorge. Pues ahora viajamos desde Chile hasta Argentina. Federico Ferré de AISA nos pregunta por la arquitectura de acceso a los datos. Dice, una vez que el gateway obtiene la información de los medidores, ¿desde dónde se puede acceder a estos datos? ¿Es posible acceder directamente desde una herramienta propia o debe pasar por un servidor intermedio? ¿Quieres explicar cómo es la arquitectura de Arso? Sí, lo que es la red de gateways depende de la red utilizada, es decir, al final trabajamos una red de comunicaciones. Como creo que en una diapositiva se ha visto que una red de comunicaciones está monitorizada en muchos factores. Se monitorizan, si trabajamos con gateways solares, se monitorizan lo que es la carga solar, el gasto energético, radiación, temperatura, pero también monitorizamos otros parámetros como son interferencia, ruido radioeléctrico. Es decir, tasa de recepción, tiempo en el aire, es decir, hay muchos parámetros a monitorizar. Al igual que una operadora también monitoriza, es decir, cuando trabajamos con nuestro celular, el celular funciona mágicamente porque una operadora está dando servicio. No os podéis hacer una idea de la cantidad de personal que hay detrás de una red de comunicaciones para que todo funcione. Es por ello que nosotros la estructura la ofrecemos siempre en modo servicio, en la que estos gateways son instalados, son monitorizados por una estructura de comunicaciones que está controlada por nuestro centro de control. Los datos fluyen a través de lo que es el servidor cloud que disponemos y estos datos pueden ser enviados en crudo o ya tratados hacia el cliente final a través de muchas tecnologías, desde las más habituales en IoT, Mosquito, notificaciones push, HTTP, es decir, o una API REST en la que cualquiera puede recoger los datos ya tratados y unificados. Importante este último datos, tratados y unificados. Me da igual la procedencia del dato de cualquier tipo de marca, cualquier tipo de protocolo, cualquier medio de comunicación, los datos se almacenan de manera unificada. El cliente final recupera los datos de idéntica manera. Tenemos casos en los que se están mezclando captaciones de datos de muy diferentes tecnologías, desde manuales, es decir, que en la aplicación van contador a contador, introduciendo la lectura manual, visualizando el índice del contador, lecturas Wall-by con antenas TPLs que nosotros también podemos suministrar, o lecturas remotas a través de redes fijas. El dato llega a la plataforma y el cliente final lo que necesita es facturar con ese dato. Entonces, ya tiene ese dato, se factura indistintamente por dónde ha venido. Pues muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ya vamos llegando a la recta final del webinar. Sí que os quería lanzar, bueno, un par de preguntas antes de concluir. Una primera aquí le respondéis quienes queráis, nos la hacen llegar Diego Lorenzo y Juan Carlos Aguilar desde España y desde Colombia. Nos dicen, ¿cuál es el primer dato que hay que empezar a medir para pasar de una gestión reactiva del agua a una gestión predictiva? Saber qué tenemos, saber cuál es el parque de contadores, ¿vale? Y saber qué es lo que necesitamos. No podemos pasar de la noche al día en un día. Es decir, necesitamos un proceso de adaptación. No podemos decir a un personal que ha estado trabajando con papel que ahora de repente todo su mundo está detrás de una pantalla. Entonces, hay un proceso de adaptación y lo que tenemos que hacer es empezar por fases. Me gusta hablar de los proyectos pilotos como Mauricio ha trasladado, es decir, Mauricio enseña muy bien que se han hecho proyectos pilotos en las asadas, en las municipalidades, primero por una cuestión de confianza, ¿vale? Hay que confiar en el sistema y en la tecnología. Y segundo, por una cuestión de aprendizaje. De esta manera podemos saber
cuáles son las necesidades reales de mi servicio. Yo como servicio público puedo tener unas necesidades o como servicio privado puedo tener otras. ¿De acuerdo? O, lo digo de otra manera, en función del coste del agua, puedo tener unas necesidades mejores o mayores. Es decir, si a mí el agua me viene, vamos a decir, gratis por gravedad, mi coste del agua es muy reducido frente a ese agua que yo tengo que extraer de un pozo en el que tengo, primero, una extracción por energía, segundo, una potabilización, ¿vale? Luego un almacenamiento y finalmente una entrega de agua en la red de distribución. Por lo tanto, en función de cada municipio hay unas necesidades. Hay municipios que quizás en un mes hemos amortizado todo un sistema de metering y otros que no lo amortizamos económicamente hasta 3 o 4 años después, pero quizás sí lo hemos amortizado cualitativamente. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿qué dato es el dato que necesitamos? A lo mejor lo que yo busco es que mis abonados sean sensibles al gasto que están haciendo de agua. No tienen fugas, pero tienen un gasto enorme de aguas. Por lo tanto, trasladando ese gasto de agua, ¿vale? Con aplicaciones hacia abonado, podemos, de alguna manera, pues reducir también el gasto de agua en el servicio. Como decía, hay diferentes pasos y cada municipio es un mundo. Muchísimas Eh, gracias, Jorge. Déjame agregarle una cosita a Claro, esto, si es Federico, posible. Yo seguro. creo que lo importante es no perder el foco, el porqué de todo esto. Y a mi parecer, y creo que lo compartimos, el foco de todo esto es ser eficientes en el gasto energético, es decir, hacer valer cada gota de agua que están potabilizando y distribuyendo. Es decir, generar la cantidad de agua justa y necesaria que la población a la cual están cubriendo se necesite y no estar perdiendo agua ni estar perdiendo facturación, porque eso es lo que termina destruyendo un poco el sentido de todo esto. Acá lo que se está buscando finalmente es ser eficiente desde el punto de vista energético, no en cuanto a la energía que consume el gateway, no en cuanto a la energía que necesita por ahí el contador, sino en la empresa gestora del servicio para la potabilización y la distribución de esa agua que tanto se necesita. Y agrego un mensajito más. Nosotros no somos fabricantes ni de contadores ni de medidores. Es decir, esto que quede claro, y no sé si hace falta recalcarlo ni resaltarlo, pero es importante porque nosotros somos completamente agnósticos en ese sentido también. Nosotros tenemos integrados en nuestra plataforma una cantidad muy alta de dispositivos, contadores, sensores, etcétera, etcétera. No estamos comprometidos con ninguna marca ni modelo en particular. Muchas gracias, Federico. Importante aclaración. Pues una última pregunta a modo de cierre para todos. Siempre nos gusta, bueno, acabar nuestros eventos mirando hacia el futuro y se me gustaría preguntaros cómo imagináis la gestión del agua en América Latina dentro de 5 años y qué papel va a tener la medición inteligente y todo lo que hemos contado en este webinar. Mauricio, empezamos por ti. Y creo que este cambio que se está dando no va a tener freno ya. Es obligación de las operadoras dar el paso. Realmente el recurso hídrico cada día es más escaso. Se necesitan herramientas para eliminar el agua no contabilizada. Y creo que LoRaWAN es la herramienta idónea para que cada operadora pueda manejar su gestión de medidores de una forma eficiente. Fenomenal. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu intervención. Federico. Yo creo que va a ser un cambio de paradigma, de pasar a facturar, quién sabe, de metro cuadrado a metro cúbico y de tener un dato mensual a tener mayor cantidad de datos. Ese es un cambio de paradigma, de poder tener una visualización mm, en vivo, día a día del estado actual de la red. Tiene que ser sumamente imprescindible para cada una de las empresas en un futuro no muy lejano. Seguro, Jorge. Yo me vais a permitir que robe una frase que escuché y me marcó en mi carrera de este sector del metering y es de un gerente de una empresa de aguas al cual le tengo especial cariño y me dejó marcado y es que un medidor de agua es como una tarjeta de crédito. Es una tarjeta de crédito. Hoy en día a nadie se puede imaginar que le hayan robado la tarjeta de crédito y cualquier caco, cualquier ladrón esté gastando
dinero de mi tarjeta, de mi cuenta corriente, sin que la empresa, el banco en este caso, me avise. Estamos en ese punto de impasse. Entonces, los medidores eran una tarjeta de crédito, ahora no pueden ser una tarjeta de crédito. Ahora necesitamos que ante cualquier anomalía, la empresa de aguas tiene la obligación moral y ética de avisar. Fenomenal, Jorge. Pues Thalys, para concluir, te damos la palabra. Bueno, a ver cuál es tu visión de futuro sobre la digitalización del sector de agua en América Latina en los próximos años. Yo creo que nosotros estamos viendo muy de cerca la evolución que se está viviendo ahora en toda América Latina. Está siguiendo un poco los pasos que estamos viendo ya hace muchos años en España y en general en Europa. Y la verdad es que no, lo vemos como algo que no es solamente importante, es imprescindible. Agua es un recurso muy interesante, muy importante para nosotros y el perder tanta agua es algo que no es factible, no se puede así continuar. Así que nosotros estamos viendo, tanto en Portugal, en España, en otros países, que agua no facturable puede bajar de 40-50% a 10-15%. Y la gente no piensa, no es solamente el dinero, como dijo Federico, también es el gasto energético de traer este agua de donde sale y hasta la casa de cada persona. Y el hecho de perder tanta agua que no se puede facturar, que no se puede controlar, es un desorden completo. Entonces es un proceso que recién está ahora empezando a tener un volumen bastante interesante en América Latina. Yo creo que nosotros también podemos apoyar mucha ayuda de la experiencia que hemos vivido en los países de Europa y traerlo a América Latina. Fenomenal, pues con esta reflexión, con este futuro esperanzador que nos plantean nuestros cuatro ponentes, llegamos al final del webinar. Thalys Zalor, Managing Director de España y Portugal de Netmore y de Arson Metering, Jorge Manrique, Director Comercial de Arson Metering, Federico Benedini, Key Account Manager de Netmore y de Arson Metering, Mauricio Siles, Gerente General de SIV desde Costa Rica. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras intervenciones y a las tres entidades, a Netmore, Arson Metering y SIV, por compartir vuestra experiencia. David, un segundo, y si yo Por puedo supuesto. un minuto más solamente para resumir. Como dije antes en el comienzo, tenemos oficinas locales en América Latina, tanto en Argentina como como una oficina central también en Brasil. Hay 3 eventos interesantes. En agosto estamos visitando la Expo Agua en Chile, que eso es muy importante, podemos vernos ahí. Y estamos exhibiendo también en FENASAN en Brasil en octubre. Y muy importante también un evento de IAGUA en septiembre en Madrid, que ahí también podemos marcar reuniones y pueden vernos ahí, es muy importante. Nosotros hay muchas preguntas, vamos a tratar de responder a todas las preguntas offline después de este evento, lo más que podemos y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y para aclarar también de último punto, que nosotros también podemos cooperar con proyectos existentes. No tienen que ser un proyecto especial nuevo, también puede ser un proyecto que ya se hizo el despliegue y nosotros podemos ir mejorando los resultados, más que todo con las herramientas que tenemos, como la plataforma que trabaja ya tiene integrada todas las tecnologías de comunicación. Así que también puede ser interesante para algo que ya existe. Gracias. Fenomenal, Thalys. Pues nos quedamos con esa invitación a colaboración con Netmore, con Arson Metering y con SIV. Y con esto, pues despedimos este webinar. Únicamente un recordatorio antes de finalizar. Bueno, recordamos que pueden descargar el certificado de asistencia con el QR que ven impreso a sus pantallas, que el webinar va a estar disponible en diferido para que lo puedan revisar en cualquier punto que haya sido de su interés o compartirlo con los colegas que no hayan podido asistir. Esperamos que hayan disfrutado del webinar, que tengan una excelente jornada y hasta la próxima. Gracias.